difundirse en la esfera de tal modo que si el radio de la esfera es considerable y el oxígeno tarda en alcanzar el centro. Si tenemos carencia de oxígeno, si la concentración de A es pequeña o cero, se producen reacciones anaeróbicas y tenemos la presencia de sustancias tóxicas. De modo que el proceso de crecimiento se para una vez que el centro no recibe oxígeno. Entonces, si tenemos un balance general, vamos a tener variación de la masa con respecto al tiempo. Sabemos masa que entra menos masa que sale, más la reacción. Entonces, podríamos indicar que se puede resolver como un sistema en estado transitorio también, pero se puede considerar un sistema casi estacionario o casi en estado estacionario. De tal manera que despreciamos esta variación y nos quedamos con esta expresión. En cuanto a la masa generada, ya sabemos que es igual a menos y considerando que es una esfera, vamos a tener en forma general masa en dirección R por el área en R por el área en R más delta R de A igual a 0. Entonces, ordenando, R de A dividiendo entre volumen, recuerden que esto es volumen, y como es un reactor hay que hacer una aclaración que esta constante de reacción va a estar referida al volumen, ¿no? Entonces, como es un bioreactor y todo se encuentra perfectamente mezclado, ¿no?, con el oxígeno y con los otros flakes, esto corresponde a una velocidad de reacción de todo el sistema, ¿no?, constante, no varía con la posición, está perfectamente mezclado, ¿no? A diferencia de si hablamos un reactor de flujo pistón o tipo émbolo, mientras se va difundiendo, hay diferentes
concentraciones, y la constante de reacción se refiere, está en términos de área, ¿no? Porque en cada sección del reactor está habiendo conversión. En cambio aquí es en todo el sistema, ¿no? Bien. Considerando solo difusión y reemplazando la ley de Fick, entonces vamos a llegar a la expresión general y también la geometría, ¿no? Menos difusión en el medio, lo vamos a poner, y R cuadrado igual a 0. Las condiciones límite o las boundary conditions, tenemos que cuando R tiende a 0, la concentración del oxígeno va a tender a un valor finito, y cuando en R vamos a tener la concentración de la superficie acá, del medio. Entonces, desarrollando, ordenando cada término, e integrando la constante de integración, la segunda integración, a tener es R menos 2 más 1, y la segunda constante, ¿no? La ecuación general más 3 sub 2, ¿no? Entonces, esta sería la ecuación general. Reemplazando los límites, tenemos que, para R igual 0, igual a KB difusividad Entonces de aquí C1 es 0.
Para el segundo límite, de donde C sub 2 va a ser igual concentración inicial menos la relación velocidad de reacción, la difusividad y el radio. En el modelo general, si introducimos las constantes, tenemos que CA va a ser igual CA0 más ya. Entonces, esto sería la solución final. Aquí se solicitaba el tiempo. Esta es la pregunta de la última práctica, ¿no? Nos pedían el tiempo. Entonces teníamos que averiguar cuál es la concentración a la cual llegaba, ¿no? Cuando, o mejor dicho, conocíamos la concentración, lo que queríamos saber era cuándo en estas condiciones la concentración tendía a cero, cuál era la concentración en el centro, podría ser también, ¿no? En el centro. Entonces teníamos CA en R igual a 0 más KB AB menos R cuadrado. A ver. Entonces, esta es la concentración que en estas condiciones de operación de temperatura y presión, ¿no? Con esta constante de reacción y de difusión, llegábamos en R igual a 0. ¿En qué tiempo? ¿No? Entonces aquí podríamos hacer la variación de CA menos KB sea 0. Entonces, de CA de T KB integrando las condiciones serían aquí de CA a esta CA en R igual a 0.
de 0 a t. Entonces teníamos R igual a 0 menos CA igual a menos KB t menos t 0, ¿no? Y este es 0. Igual a menos KB menos KB. Ese sería el tiempo en el cual la concentración en el centro va a hacer que la concentración tienda a 0, sea pequeña, y me va a indicar en qué momento se debe parar la reacción, o mejor dicho, el proceso. Y de esta manera se evita que tengamos un ambiente anaeróbico en el centro que facilite o que promueva la reacción de sustancias tóxicas. Entonces, esa era la forma como desarrollar el problema. Bien. Teníamos el otro problema, que estaba relacionado con un sistema habíamos dicho semicilíndrico, en el cual asumíamos que caía agua en una lluvia. Entonces, sabemos que si va a llover, todo el techo va a estar expuesto. Entonces, para simplificar, con las herramientas que tenemos, asumimos que es la parte más alta la que va a recibir el agua primero, y de ahí se va a difundir a los lados, ¿no? Entonces, la idea era realizar el balance de cantidad de movimiento en el sistema, sobre todo para determinar cuánta agua, si yo tengo aquí una canaleta, ¿no?, que voy a recolectar todo el agua y quiero saber cuánta cantidad de agua puedo recolectar. Asumíamos de que si la lluvia era pequeña, tenue, iba a caer como un fluido casi laminar, y vamos a analizar en una sección aquí, de tal manera que tenemos R1 acá
R2 aquí. Resolvimos uno parecido de una esfera con un fluido viscoso, pero en ese caso se les había sugerido que no se haga esa simplificación, ¿no? Podríamos asumir que la velocidad en z es igual a 0. La variación con respecto a teta, de la velocidad en teta, es igual a 0, ¿no? Si hay velocidad en teta, que va a ser función de r principalmente. Pero también puede ser función de teta. La evaluación se va a realizar en estado estacionario. Y hacemos uso de la ecuación de balance de cantidad de movimiento, ¿no? Tenemos componente en R, que debería ser viscosidad igual de R, 1 sobre R, más 1 sobre R al cuadrado, segunda derivada con respecto a teta, menos 2 R cuadrado y con respecto a z. Teníamos la parte de variación de presión y la gravedad. Igualando a la parte convectiva, considerando en estado estacionario, solo tenemos los términos para la velocidad. Y de teta con respecto a R. La otra componente importante es teta, derivada con respecto a R, más 1 sobre R cuadrado, segunda derivada, ya simplificando el otro término de z, término de gravedad, z i sobre R. Un momento, teta. Este es, a ver, este es densidad, velocidad en R de teta
con respecto a R. A ver, R con respecto a teta más B teta de R. B teta con respecto a teta y BR B teta BR. Ya. Entonces faltaría analizar la relación de velocidad en R y velocidad en teta. Podemos ver un poco la ecuación de continuidad. Derivada con respecto a R, densidad de R, más igual a 0, ya no considerando la componente en Z. Entonces, aquí vemos una relación de teta. Las densidades se van si es invariable, son iguales. Entonces tenemos esta relación que nos puede dar cuál es la variación de, cuál es la relación que tiene la velocidad en R con B teta. En este caso, consideramos, asumiendo o considerando que la velocidad en R es mucho más pequeña que B teta, ¿no? Entonces la mayoría de la... Si agrandamos esto, vamos a tener principalmente un perfil de velocidades en este sentido. No hay un flujo de R, ¿no?, que estaría variando de repente, ¿no? En sistemas, para ser más realistas, sería este el caso, ¿no?, que estaría variando, pero estamos considerando que no. Es más importante el flujo en dirección teta. De esta manera podemos simplificar la dependencia de B teta con o la velocidad de R en el sistema. Ahora, se puede asumir que si esta lámina es pequeñísima o pequeña sobre la presión, ¿no?, tenemos la presión aquí con la presión acá. AR1, ¿no? Tendríamos que hallar esta, conociendo este espesor, tendríamos que hallar esta para hallar la presión, la diferencia de presiones en ese punto. Pero como esto es pequeño, podemos considerar dr igual a 0. Entonces, si BR es pequeña y esto es prácticamente 0, entonces de la ecuación de continuidad vamos a tener que la diferencial de B teta con respecto a teta va a ser igual a 0. De este modo se van estos términos, se va la presión, todos los que tienen velocidad en R,
Y R tendríamos, bueno, vamos a dejarlo ahí un poco. Y que se va también. Este también se va. Igual a menos de teta de R, que viene de este término. Y aquí falta la gravedad. Entonces, aquí sería en forma general con respecto a R. En teta vamos a tener de R R de teta igual más de aquí, este se va, esto se va y este se va. Entonces tenemos dos ecuaciones y esta con continuidad. Entonces, resolviendo esta ecuación, tenemos que averiguar qué es la gravedad. Podría ser que la componente de la gravedad para un R determinado esté en este sentido y la gravedad vaya en este sentido. 90 grados, ¿no? Considerar que teta es esto, ¿no? Teta va en este sentido. Entonces tenemos que, si trasladamos aquí, vamos a tener que esto sería teta. Entonces sería, queremos hallar esto, que sería seno, ¿no? Gravedad por seno de teta. Reemplazando 1 sobre R igual a menos gravedad seno de teta. Y como es componente hacia abajo, tendríamos positivo. En general, tenemos la diferencial de 1 sobre R igual a densidad gravedad seno de teta viscosidad. Entonces, esta es la ecuación que tenemos que solucionar. Diferencial de 1 sobre R de teta igual a densidad gravedad seno de teta sobre mu de R.
Se sufuma. Separando R, densidad, gravedad, seno de teta, mu, R cuadrado más C sub 1 R, integrando nuevamente densidad, gravedad, seno de teta, viscosidad, R al cubo más C sub 1 R al cuadrado y C sub 2. Perfil de velocidades es densidad, gravedad, seno de teta, R cuadrado, R más C sub 2, R. Condiciones límite. Entonces, condiciones límite tenemos que en R igual a 1, R1, vamos a asumir que la velocidad en teta tiende a 0 y aquí podemos asumir de interfase, recuerden, que puede ser velocidad del agua con respecto a R en R igual a R2 del aire de R en R igual a 2. Como la viscosidad del aire es mucho más pequeña que la velocidad del agua, entonces podemos quedarnos con esta condición. Ya, reemplazando, tenemos 0 va a ser igual densidad, gravedad, seno de teta, 3 mu, R1 al cuadrado, R1. La derivada teta con respecto a R va a ser igual seno de teta, 3 mu, 2R más C1 sobre 2 más C2 sería menos 1, R menos 1 menos 1. Entonces, reemplazando densidad, gravedad, seno de teta, R2 R2 al cuadrado. No, tenemos esta y esta ecuación y podemos separar C sub 1. Tenemos C sub 1 medios, R1 va a ser igual a menos sobre 3 mu R1 al cuadrado menos C2 R1. C1 medios va a ser igual a menos densidad, gravedad, seno de teta, 3 mu, R1 sobre R1 al cuadrado, sobre R1 nos queda R1 menos C2 sobre R1 al cuadrado. Tenemos esta ecuación. Ahora, del otro caso tenemos
estamos? Sería C sub 1 sobre 2 va a ser igual a menos densidad gravedad de teta sobre 3 mu 2R2 más C2 R2 al cuadrado. Entonces podríamos igualar las dos ecuaciones para C1, que sería menos densidad gravedad seno de teta sobre 3 mu R1 más C sub 2 R1 al cuadrado. De estas dos tenemos C2 R2 al cuadrado menos C2 sobre R1 al cuadrado igual esto es más, entonces a ver, es menos, ¿no? Es menos, entonces sería menos acá. Hasta aquí. Y este pasa como más. Y tenemos menos seno de teta 3 mu R1 más seno de teta 3 mu 2R2, de donde C sub 2 va a ser igual a densidad gravedad seno de teta 3 mu 2R2 menos R1 sobre 1, 1, 2. Despejando, ordenando densidad, gravedad, seno de teta, tenemos 2R2 menos R1 sobre R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Y el denominador sube arriba. Entonces, C1 medios va a ser igual a menos densidad gravedad seno de teta 3 mu R1 menos aquí tenemos C2 sobre R1 más R2. R2, R1 al cuadrado. Esto se va y tenemos C1 igual. Aquí es menos, ¿no? Seno de teta sobre 3 mu. A ver, R1. Este es menos, sería más. Esto se va,
tengo acá 2R2 menos R1 más R2 al cuadrado. Ya. Por lo tanto, la ecuación para la velocidad sería igual gravedad, densidad, seno de teta, 3 mu por R cuadrado más C1 medios, que sería igual a no sé si podemos simplificar esto. No, lo dejaremos así. R1 más 2R2 menos R1 sobre al cuadrado R2 todo por R y más 1 sobre R C sub 2. Densidad, gravedad, seno de teta, 3 mu, R2, R1, la suma de estos radios al cuadrado, R1 al cuadrado y R2 al cuadrado. Ya. Ahora tenemos que simplificar un poco más. Podemos sacar, a ver, seno de teta, R cuadrado, nos va a ser más complicado aquí. Ya. Menos, sacando este menos, esto, vamos, este es 1, ¿no? Entonces tenemos R1 al cubo más R1, R2 al cuadrado más 2 R2 al cubo menos R1, R2 al cuadrado. Un momento. Ya. R1 cuadrado más R2 cuadrado. Me falta R acá. Más 1 sobre R. Dos R2 menos R1 al cuadrado.
Entonces aquí, ¿qué podemos simplificar? Esto con esto. Seno de teta 3 mu r cuadrado menos R1 al cubo menos o más 2R2 al cubo por R y todo esto 2R1, R2, R1 todo al cuadrado, R1 y R2 cada uno al cuadrado. Esto sería el perfil de velocidades. El problema, bueno, ya hemos realizado el balance de cantidad de movimiento, es cuánta cantidad de agua será posible recolectar. Entonces necesitamos obtener la masa. Entonces flujo másico va a ser igual densidad, velocidad, área o densidad caudal. Caudal sería B teta por el área R de R de teta entonces de teta. De acuerdo a la geometría, aquí sería 0 y aquí sería pi y aquí es pi medios, entonces podemos analizar esta parte y por simetría tendríamos el otro, ¿no? Sería de 0 a pi medios y de R1 a R2. Integrando esta primera parte, vamos a dejar que serían pi medios, ¿no? Pi medios. Integral de R1 a R2 de teta R de R. De teta 3 nu R cuadrado de R menos toda esta expresión R1 al cubo
R cuadrado de R más una integral seno de teta 3 mu 2 menos R1 al cuadrado R2 al cuadrado 1 sobre R sobre R se va. El caudal va a ser igual a pi, integrando menos seno de teta 3 mu al cubo sería R al cuadrado, R al cubo. A ver, un rato, aquí falta multiplicar R, ¿no? Entonces aquí sería R al cubo y aquí sería 4 sobre 4. Aquí R cuadrado, R por R cuadrado y tenemos R al cubo más dos R2 menos R1 al cuadrado y al cuadrado. Quedamos con R. De R1 a R2. Es pi. Entonces tenemos el seno de teta menos, este se va con 12, R1 a la cuarta, menos seno de teta, toda esta expresión, tres con 3, esto es 9, un cubo y más tres mu, toda esta expresión 2R2 menos R1 al cuadrado, R2 más R1 al cuadrado y R2 menos R1. Entonces, ya se puede simplificar de repente estos términos comunes y todo está en función de R1, R2 multiplicando por densidad. Ya tenemos la masa. Recuerden que la masa, este es flujo másico, entonces si es todo en moles vamos a tener gramo mol por segundo. Y si analizamos para un día de lluvia, tenemos las 24 horas
Entonces, sabiendo que 3600 segundos hacen una hora, entonces ya tenemos la masa, kilogramo mol, que podemos recuperar. Ya. La fuerza, nos indican determinar cuál es la fuerza de reacción que debe ser capaz de soportar la estructura. Entonces aquí tenemos el techo y mayormente si hacemos un análisis de fuerza en el sistema, vamos a tener, sabemos que uno de ellos era el esfuerzo cortante por área, quedaría en términos de fuerza acá, más tenemos la gravedad, densidad, volumen, gravedad, y tendríamos la presión, ¿no? La presión por área, que son principalmente las fuerzas que soportaría el techo. Y tendría que haber una fuerza de reacción que vendría en sentido contrario, ¿no? Que podríamos llamarlo F X. Ahora, ¿cuán importante es esta fuerza? Consideramos que el esfuerzo cortante va a estar en este sentido, ¿no? En sentido contrario al flujo. Y principalmente va a ser en el área lateral del techo, ¿no? No va a aportar mucho al peso, ¿no? Como fuerza adicional. Y sobre todo que va a caer, la velocidad no es muy alta. Podríamos despreciar esto. Habíamos indicado que la presión es proporcional en ambos sentidos y es pequeña. Podríamos despreciar esto. Y principalmente tendríamos el de gravedad, ¿no? Densidad, volumen, gravedad. Pero esto tiene que considerar qué cosa. El agua, el peso del agua y el peso del techo. Entonces sería densidad, volumen y gravedad del techo más densidad, volumen, gravedad del agua. Y esa sería la fuerza que necesitaríamos para soportar toda esta el sistema, ¿no? Ya, entonces tenemos esto es indicado y se tiene la expresión. Y esa sería principalmente entonces esta sería toda la expresión que hemos obtenido acá. Y tendríamos la fuerza. Ya. Y ese sería el problema.